Intendente y ahora, ¿quién recoge la basura en Morón? Y si sintió, yo he hablado con varios intendentes de la provincia de Buenos Aires y nadie desconoce a Covelia. ¿Cómo fue su propia experiencia, Sabatella? Bueno, vos recordás, Alfredo, que nosotros asumimos en el año 99 en el medio de una profunda crisis institucional en Morón. Veníamos de la destitución del intendente anterior, a mí me había tocado presidir la comisión investigadora que encontró culpable al intendente anterior por faltas graves, negligencias reiteradas, haber causado un perjuicio al patrimonio municipal y todo un proceso de investigación que terminó en la justicia, y algunos temas que se investigaron era la relación del Estado con una empresa privada de estacionamiento, estacionar, y también con el tema de la relación del Estado con la recolección de residuos. O sea, también fue parte de las sospechas y las investigaciones, como también fue la famosa obra cloacal, las cloacas de Morón, que entre otras cosas participaba el actual jefe de gobierno de la ciudad como la pata empresarial Mauricio de esa relación con Rousselot. ¿Y la basura de quién era la empresa? La basura se había creado una cooperativa, ahí había una cosa también muy rara, una cooperativa que habían creado funcionarios municipales. En realidad era una cosa que había creado la estructura del rousselotismo en Morón. Pero lo que sí fue importante, ya que había tantas sospechas de esa historia oscura, etcétera, y en el programa Discrecionalidad Cero, que nosotros creamos junto con organizaciones no gubernamentales, Transparencia Internacional, Poder Ciudadano, lo que hicimos dentro de ese programa de Discrecionalidad Cero, un capítulo son los programas de licitaciones transparentes. Entonces el proceso de licitación de recolección de residuos se hizo a través de ese programa, con audiencias públicas para elaborar el pliego de bases y condiciones, con pacto de integridad entre el sector público y el sector privado, con veedores nacionales e internacionales, y se hizo un proceso licitatorio que, bueno, fue reconocido internacionalmente. Nosotros hemos tenido reconocimientos, premios, etcétera, con un resultado muy positivo, que además es el ahorro del 35% para la propia comuna. El municipio pasó a pagar 35% menos de lo que pagaba. Esa audiencia pública participaron organizaciones no gubernamentales, universidades, organizaciones sociales, y donde se elaboró el pliego, que la sospecha era que ese pliego se elaboraba a medida de alguna empresa en algún cuarto oscuro. Participaron todos, participó el sindicato de camioneros también en la audiencia pública, cada uno planteando su preocupación, ellos centrado la preocupación en la continuidad de los trabajadores de las empresas anteriores. Digo, cada uno participaba en esa audiencia pública, el pliego fue elaborado así y se garantizó absoluta transparencia, genuina competencia. Fue un hecho que además tuvo muchísimo reconocimiento, fue la famosa tapa en diarios internacionales. Pero digo, así fue y así sigue siendo. Y en Morón, en ese caso que ganó en ese momento una empresa llamada Urbacer, y después los procesos licitatorios en nuestra ciudad, lo sigue haciendo Lucas Gui, tienen esta característica de un rasgo de identidad constitutivo de nuestro gobierno, que tiene que ver con las políticas de transparencia. O sea que Covelia no tiene nada que ver con la basura en Morón. En Morón. No. ¿Nunca sufrió ningún tipo de llamado, de presión, algo como para ver si no puede reemplazar? Esa es una pregunta que me han hecho un montón de veces, pero digo, la verdad es que de entrada se sabía quién es quién. Entonces, la verdad que yo no he sufrido esas situaciones de venir a ver qué se hace o no se hace, porque veníamos de una historia, se sabía quién es quién. Yo venía a ser en el Consejo Deliberante el presidente de la comisión investigadora, muy clara la situación. Entonces, pero no lo digo en este caso en relación a la recolección de residuos, sino un montón de cosas que nosotros sospechábamos que en la era rousselotista había una trama de corrupción y estructuras cuasi mafiosas enquistadas en la estructura del Estado. La verdad que a mí nadie me vino a decir nada. Yo calculo que todo el mundo sabe quién es quién y por lo tanto por eso se evitaron perder el tiempo, entre otras cosas. Sabatella, bueno, ahora sí lo llevo a la política. ¿Qué tipo de apoyos los ha sorprendido a su propia figura para ser candidato a gobernador? ¿Le ha sorprendido alguno de los apoyos de los últimos tiempos? ¿Esperaba de parte de gente del kirchnerismo un respaldo tan importante? ¿Qué cosas le han llamado la atención respecto de eso? No, a mí más que los apoyos me ha llamado la atención la reacción contraria de otros. La reacción crítica. Claro, digamos. La reacción crítica. Pero no porque alguien considere que tienen que venir a acompañar la candidatura nuestra a gobernador de una fuerza política distinta, sino la reacción crítica de algunos intendentes o algunas estructuras políticas de la provincia de Buenos Aires o de la propia estructura del gobernador, jefe de gabinete, ministros, etcétera, cuando en realidad uno no entiende por qué, porque si todos coincidimos con la necesidad de la reelección de Cristina y creemos que lo mejor que le puede pasar al país es que Cristina sea reelecta, digo, por lo menos los que tenemos esta mirada, cuanto más fuerzas políticas, cuanto más partidos, cuanto más sectores la acompañen, mejor.
A nosotros nos pasa lo contrario. Cada vez que nos enteramos que alguien apoya, nos pone contento, nos pone mal. Entonces no entendía bien por qué esa reacción. Además sabiendo que somos fuerzas políticas distintas. Porque, digo, las fuerzas políticas acá y en cualquier lugar del mundo tienen sus propuestas, tienen sus candidatos y así se expresan. Entonces nosotros es eso. Nuevo Encuentro es una fuerza política en la provincia de Buenos Aires que tiene una mirada del país. Somos una fuerza nacional. Digo, tenemos una mirada del país. Creemos que hay un rumbo inaugurado en el 2003 que hay que proteger, que hay que profundizar, tanto por lo que se hizo como por lo que falta. Sinceramente creemos que lo que falta, lo que está pendiente, se logra por este camino y no por otro. Y tenemos una opinión sobre la reelección de Cristina, creemos que es importante. Al mismo tiempo tenemos una lectura en las provincias, donde creemos que hay construcciones provinciales que van en sintonía con lo que pasa en el país, y las acompañamos y somos parte, como por ejemplo la propuesta de Agustín Rossi en Santa Fe o de Uribarri en Entre Ríos. Y hay construcciones oficiales, digamos, del dispositivo oficialista, pero que no van en sintonía ni con lo que nosotros pensamos y desde nuestra perspectiva no expresan lo mismo que lo que pasa a nivel nacional, y ahí tenemos nuestra propuesta, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, donde yo soy candidato a gobernador. Ahora, ¿no tiene miedo Sabatella que la consolidación, el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional mantenga estructuras que usted ha enfrentado habitualmente? Es más, en los últimos tiempos ha recibido hasta patoteadas, por ejemplo en el caso de Raúl Otacé en Merlo, que han, tengo entendido, que han castigado y han herido a militantes suyos, digamos, que va en la lista también apoyando a Cristina Fernández de Kirchner. ¿No significa que se consolide ese espacio? Dos fuerzas políticas distintas. Sí, ¿no? sí, ya sé que van en dos fuerzas políticas distintas, nosotros no tenemos nada que ver, somos claramente opositores. Bueno, de hecho, nosotros hemos, lo de Otacé es la expresión más clara, en muchos municipios pasa lo mismo, pero lo de Otacé es una versión burda de una persona que se cree emperador de un lugar y que tiene esa actitud además hostil, sí, violenta, y yo lo hago responsable político de esa violencia porque hace muchísimos años que es intendente y por lo tanto un intendente es el que también genera el clima político de la ciudad, ¿no? Entonces, pero digo, que nosotros creemos que hay que renovar la política, por supuesto, digamos, nosotros nacemos como fuerza porque creemos que hay que construir estructuras políticas nuevas. Y cuando hablamos de las estructuras políticas tradicionales y cuando las enfrentamos no significa enfrentar su historia. Nosotros nos nutrimos de la historia de los partidos tradicionales y nos nutrimos del peronismo, nos nutrimos del radicalismo, nos nutrimos de otras propuestas políticas, de otras historias, de otras identidades y culturas políticas en el nacimiento del Nuevo Encuentro. Pero digo, muchas veces esas estructuras están degradadas y esas estructuras están ancladas en lo viejo y no expresan lo que me parece a mí que pasa en el país. Por eso creo que hay un rumbo de transformación profunda en la Argentina que muchas veces no se expresa en esas construcciones provinciales sobre esos anclajes territoriales. Ahora, contestándote, Alfredo, para mí es este camino de crecimiento, este camino de recuperación del rol del Estado, del valor de lo público, el que genera el mejor contexto para la recuperación del valor de las ideas, para que vuelva el debate político, para que vuelva también la discusión cuáles son las mejores prácticas que profundicen este camino. Y cuando uno mira el escenario opuesto, cuando uno mira las prácticas del universo opositor, son absolutamente degradadas también. Acaba de pasarles por alto que el gobernador de San Luis dijo que en la elección de la ciudad, el gobierno de la ciudad ponía los camioncitos del medio ambiente para llevar gente a votar. Digo, no se trató el tema después, pero digo... No, pero fue la pregunta lo tiene que, seguramente lo investigará Juan Cruz después, esto, porque dijo que había camiones del Estado, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del macrismo, camiones del gobierno, oficiales, que pagan todos los que viven en la ciudad, para la interna de Duhalde con Rodríguez Saá, llevando gente a votar. Eso teóricamente quiere presentarse como la expresión de la renovación política, como lo nuevo, lo que está preocupado por la calidad institucional, la calidad republicana, y firman los documentos para mejorar la calidad democrática en la Argentina. Es casi un chiste. José Antonio. Sabatella, ¿no termina debilitando más a Daniel Scioli que fortalecer la candidatura de Cristina Fernández? Porque me hago la idea que Cristina Fernández a esta altura no necesita mucho de los apoyos porque ella misma está bien en las encuestas, tiene un liderazgo en la gente y en un sector importante del peronismo. Y en cambio, usted está obligado a ir contra Scioli. A ver, que es el candidato de Cristina en la provincia de Buenos Aires. El apoyo a la reelección de Cristina Fernández de Kirchner es parte de un absoluto convencimiento de lo que le conviene a la Argentina.
Y ahí, sin ningún tipo de especulación ni mezquindad, nosotros decidimos esto, con colectora, sin colectora, con lista pegada, sin lista pegada.